En estos últimos tiempos son muchos los temas que ameritan una reflexión, dado a cómo se han venido desenvolviendo las cosas en todas las áreas. Uno de los temas importantes para reflexionar es el relacionado a los misterios de Dios. Si son revelados, si ya el Padre ha dado la autorización de conocerlos, pues ya dejarán de ser misterios. Pero si todavía hay algunos que no hemos recibido, pues todavía esos tendrán ese carácter de misterio. Vamos a revisar en esta oportunidad, y es importante que sea usted quien decida o quien tome la última palabra o haga sus propias consideraciones al respecto, es decir, saque las conclusiones después de mirar esta reflexión, después de irnos adentrando rápidamente en esta reflexión acerca de los misterios de Dios, es decir, la fe, la visualización, todo el panorama, toda la panorámica, toda la estructura de un plan que está diseñado para este planeta y para otras moradas en el universo que también están teniendo graves problemas. El Señor Jesús en alguna oportunidad le dijo a sus discípulos, esto lo encontramos en Juan capítulo 14, versículo 23 al 26, donde les dice que el que le ama a Él guardará su palabra, y el que no le ama no guardará esa palabra. Y también les comenta que las palabras que Él les está diciendo no son de Él, sino del Padre que le envió. También comenta a sus discípulos que después de Él irse, vendría entonces un Consolador, un Espíritu Santo que les enseñaría a ellos todas las cosas y os recordaría todo lo que Él les había dicho. Una de las bases fundamentales con respecto a estos misterios es el relacionado con la fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 1 encontramos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En hebreo conocemos esta palabra como emuná, que significa visión. Traducida al griego, esa misma significación trata de tener correspondencia en griego con la palabra fe. Entonces fe en griego es lo mismo que visión en hebreo, es decir, visualización de las cosas. ¿Qué sería entonces para nosotros fe en algo o de algo? Simplemente será que creemos algo porque se nos ocurra pensar y de esa manera debe ser, o espero algo y por fe creo que va a llegar y solamente por esa idea debo esperarla y tener la certeza de que va a llegar. No. Visualización, según este concepto hebreo y luego traducido al griego, no es más que una visualización completa de algo o de un hecho concreto. Eso sería la explicación más rápida y amena de esto, o el significado más exacto con respecto a esta significación de la palabra emuná en hebreo y de fe en griego. En Efesios capítulo 2, versículo 8, encontramos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, es un regalo de Dios, es un regalo de arriba. Es extraordinario recibir de arriba esta maravillosa dádiva de saber, de comprender, de entender, de lograr tener una visualización completa de las cosas. O sea, la visión de lo que el Altísimo quiere que nosotros visualicemos de manera real y concreta. No es algo superfluo, algo que porque me lo imagino puede ser. Es una estructura real que nos han mostrado, inclusive a través de Juan, al respecto de cómo están las cosas organizadas en el reino de los cielos y cómo se van a suscitar las cosas en cada uno de los eventos en lo que tiene que ver con el plan para esta morada terrenal. La pregunta es, ¿cómo puedo tener certeza de algo que no estoy viendo, que no aprecio, que no lo puedo
palpar, que no lo puedo tener para amasarlo, para observarlo, para examinarlo. Entonces, para tener certeza de lo que se espera, no siempre hay que tener las cosas en la mano. Es necesario poseer conocimiento pleno de los hechos. Hay comprensión y convicción del asunto, del tema o hecho que se me está considerando o que estoy considerando. O sea, tengo una convicción de lo que se espera, aunque inmediatamente no sea posible palparlo, no sea posible tenerlo. Es necesario una información o conocimiento para comprender claramente qué resultará, y por ello entonces se cree confiadamente en el hecho o en el evento o la situación, digamos, que me está siendo objeto de estudio. El creer no es algo ciego, es resultado de comprender y entender bien las cosas. Entonces, es necesario primero tener un conocimiento pleno de los hechos para poder entender. Cuando se reciben los hechos, cuando se conocen los hechos, entonces hay comprensión de ellos, luego hay convicción del asunto, y luego entonces entro a tener creencia, es decir, a considerarlo, a creer que es como tal, y luego entonces hay acciones para comenzar a hacer. ¿Cómo podríamos dar un ejemplo claro de esto? Pues sencillo. Usted considera que va a conseguir dentro de 5, 6 o 7 años una certificación o un diploma que diga que es idóneo para ser médico, ingeniero, astrónomo o cualquier otra actividad. Sabe que en 7 años puede salir con su grado de médico, de ingeniero, etc. O en 5 o en 6, como esté diseñado el sistema educativo. Entonces, supongamos que en 6 años va a poder ser médico. Y él ya considera que va a ser médico porque es lo que le inspira a ser. Entonces sabe de una universidad que está calificada. Observa, examina y se da cuenta que hay una serie de materias que debe sacar adelante para poder recibir ese título. Pero que antes tiene que pasar una admisión, matricularse, tener para pagar ese servicio que va a recibir educativo, y luego, digamos, irse al aula de clase, recibir la información, tabularla, estudiarla, considerarla, aprenderla, saberla, entenderla, digerirla, someterse a los exámenes y luego, digamos, de toda esa secuencia de hechos que deben darse para dentro de 6 años tener el título de médico. Ya lo tiene todo, sabe la universidad, sabe cómo es el proceso, tiene el dinero para matricularse, tiene la forma de mantenerse en la universidad. Ahora es solamente él que debe someterse al proceso y dar los resultados para ser un médico, y entonces se disciplina para ello. Pues ya tiene la certeza que dentro de 6 años estará saliendo de la universidad siendo médico. Y no está viendo nada todavía, pero ya todo está allí planteado para que él sea médico. Esa es la certeza de lo que espero de algo que no estoy viendo todavía ni palpando todavía. Abraham, por ejemplo, creyó ciegamente porque así le plació hacerlo, o porque recibió una información. Se le plantearon unos hechos, le mostraron una estructura de algo. Creyó porque comprendió la visualización que le proyectaron. Si buscamos en Génesis capítulo 13, versículo 14 al 18, ahí está Abraham frente a Jehová, y éste le está hablando de que mire hacia todos los puntos
y que observe las tierras y que serán para él. Se le promete esto a Abraham. Se le promete descendencia numerosa, incontable. Y ahí comienza, después que entiende, después que sabe, después que le muestran, después que ya le prometen y ve que la situación es real, entonces crea o hace altar en esa tierra. En Génesis capítulo 17, versículos 2 al 8, usted puede observar claramente que hay pacto de Jehová directamente con Abraham. No está haciéndolo a distancia, ni por Twitter, ni por WhatsApp. Lo está haciendo de manera concreta, directa, con el Dios de él en ese momento. Y le está mostrando y le está diciendo que va a ser padre de muchedumbres, que se le va a multiplicar su generación. En Génesis 12, versículo 1 al 3, está ahora enviándolo, lo manda, le solicita que salga de aquella tierra a otra tierra. O sea, hay misiones concretas. Será bendecido, se le promete por parte de Jehová, y que su nación será nación grande, y de que él saldrá. Una serie de títulos, de rangos de personas saldrán de su generación. En Génesis capítulo 15, versículo 4 y 6, descendencia como las estrellas. Es decir, hay una correspondencia ahí directa entre Abraham y Jehová. No hay nada de qué dudar. Las cosas están claras para Abraham. Se le mostraron las cosas, las observa, las mira y le prometen. Y entonces ahora no las está viendo ya, no las tiene a la mano, pero tiene certeza de ellas. Cree en ellas porque ya se le mostraron las cosas tal cual. Y entonces toma decisiones y obedece y va en función de aquello que ya ha conocido. Génesis capítulo 15, versículos 5 al 6, dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahora, ¿qué será contado por justicia? Contado por justicia, ¿por qué? Porque Abraham recibió el dato, lo procesa, lo entiende, lo comprende y entonces cree en él y luego obedeció. Es decir, comienza a hacer. Por eso le es contado por justicia. Porque no es solamente recibir una información y luego no hacer conforme a la información que se ha recibido. La idea del médico es que a los 6 años debe salir graduado. Y no solamente para irse a la casa a hacer otra cosa distinta, es para hacer conforme lo que ha recibido. Entonces, comprendido el hecho que se nos ha visualizado, se cree, pero no es importante tan solo creer. Una vez que se comprende el hecho, ¿cuál es el fuerte que debe seguir? El fuerte que sigue es obedecer, hacer. Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué le pasó a Abraham entonces? Le proyectaron una visualización de los hechos. Los comprendió claramente y por tanto creyó en ellos. Obedeció, lo que es lo mismo que se comprometió con ellos, es decir, se bautizó con esa misión, con eso que había recibido. Respecto a ese tema o a esa estructura o a ese plan que se le esbozó, él ahora asume un compromiso. Eso es bautizarse con eso. Entonces, esto de que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué será? ¿Qué es lo que el Mesías confirma entonces
en esta nota bíblica. Sencillamente, el Mesías está diciendo, el que creyere, o sea, el que comprenda, entienda, analice, reciba claramente las cosas y fuere bautizado, es decir, que se comprometa con eso que está recibiendo, será salvo. Si se le entrega la información, la recibe, la comprende y luego se compromete, es decir, se bautiza con ella, entonces será salvo. Pero el que no comprende, el que no creyere ese mensaje, ya no ha pasado nada, no ha asumido ningún compromiso, por lo tanto está desechando, es decir, se condenará. Quien no comprende, de inmediato rechaza las cosas. Aquí, para este tema, para el tema de Jesús, estaría rechazando la salvación, por lo tanto está condenado. Porque es Jesús el que está ofreciendo una salvación, y si es rechazada, pues nada que hacer con ese que está rechazando la información, que está rechazando la salvación. El Mesías está advirtiendo que hay que comprender, es decir, creer. Si usted comprende, cree. Si no comprende, no puede creer nada. Hay que comprender, creer la existencia de un plan, es decir, de una visualización o un plan de salvación. Y que hay un motivo por ese plan, un motivo del por qué desarrollarse ese plan. Es decir, un por qué. Y que hay un compromiso, es decir, bautismo de parte de Dios, en favor de las humanidades de este planeta y de muchas otras moradas en el universo. Y comprender, entender, tener claro la forma como ha tenido secuencia, cómo ha tenido desarrollo y cómo ha sido su desenlace integral a través de los tiempos y cómo va a ser el desenlace en los tiempos que siguen. Mire todo lo que está el Señor Jesús aquí advirtiendo. Y es posible que en algunos momentos o digamos, mucha gente no está bautizada con esta información. Jesús, cuando es bautizado ante Juan en el Jordán, ¿qué hace? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Estará haciéndolo como una fórmula religiosa para cumplir algo? ¿O para que se cumpliera algo que dijo alguien porque se le ocurrió decirlo anteriormente? ¿O qué es lo que está haciendo Jesús aquí? Él está mostrando que su compromiso iniciaba de manera oficial con este plan, con este objetivo de salvación. Ahí está el Mesías en ese escenario abierto a los dos espíritus, al espíritu malo como al espíritu bueno. Está ahí, delante de esos dos espíritus y ante su comprometedor, en ese caso Juan, diciendo, aquí estoy y voy a seguir adelante y me comprometo a continuar con el plan. O sea, Jesús está comprendiendo completamente o ha comprendido completamente el plan de su Padre. Es absolutamente consciente del hecho, lo ha asimilado totalmente, por lo tanto cree en ese plan y por ende, ¿qué hace? Obedece, es decir, hace, como dice Santiago 1:22. De inmediato está ahora dando a conocer su compromiso a esos dos espíritus. Lo está haciendo oficialmente. Eso es lo que significa bautizarse. No es una fórmula mágica religiosa. Entonces la fe no es lanzarse con ojos vendados a brincar en la oscuridad. No es ese salto a la oscuridad de manera desbordada sin saber por qué. No es un dogma. Un dogma solamente para creer. Es una visualización objetiva del hecho. Ahora, los apóstoles, cuando le piden al Mesías que los ampliara en la fe, es decir,
en esa visión, encontramos ahí en Lucas 17:5, le solicitan ¿qué? Que los visualizara más ampliamente sobre los hechos de ese compromiso que el Señor Jesús estaba sacando adelante. No les estaba diciendo, Señor, aumentanos las ganas de pensar, de decir que cuando yo diga algo, yo pienso y creo ya va a venir. No. Les está diciendo, haznos más claras las cosas. Desmenúzanos. Danos letra menuda de ese tema. Ampliarles la visión. Tener más fe, más convicción, más certeza de lo que va a venir, aunque todavía ellos no lo tenían del todo realizado al frente. ¿Será entonces que podemos lograr bautizarnos, es decir, comprometernos por fe religiosa, sin saber lo que es, o sin saber las cosas, o por visualización objetiva del plan? El compromiso es porque hay una visualización objetiva, clara, contundente del plan. En Efesios 4:5 nos dice que hay un Señor, que hay una fe, que hay un bautismo, una sola fe, no hay otro plan. Hay muchas fe religiosas en todos lados, pero la fe es una sola. Es un solo plan, es una sola estructura de esa situación que tenemos en este planeta y en otras moradas, para la cual ya hay un plan que se ha venido desarrollando desde hace bastante tiempo. Y hay tareas que realizar todavía y que están en las manos de Jesús, lo más grueso del final de la situación, juntamente con todo su equipo y toda esta estructura. Entonces, fe es visualización o revelación de todo. ¿Acerca de qué? Acerca de la salvación, de la resurrección, de la redención y de la reestructuración o de la restauración de todas las cosas. Restauración del planeta Tierra, como otros lugares celestiales afectados. La información, toda esta visualización, esa fe será complementada en aquellos días cuando la iglesia del Señor Jesús se prepara para sus bodas, es decir, para sus compromisos allá en la Nueva Jerusalén y durante el desarrollo de cada uno de los eventos en el milenio. Los discípulos siguieron a Jesús por fe religiosa, es decir, te creemos, ok, o porque el Señor Jesús les dio la pauta real, concreta de las cosas para que lo siguieran. En Mateo capítulo 13, versículo 11, leemos que entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y respondiendo Jesús les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no le es dado. O sea, entonces los discípulos sí recibieron, sí les autorizaron mostrarle los misterios del reino de los cielos. Y sigue diciendo, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, ya hay un mandato, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Se han dado a conocer, o sea, debe conocerse, debe recibirse, debe entenderse, debe comprenderse, y después creer, y después obedecer a esa visualización, a esa fe. Entonces, primera conclusión de fondo de todas estas cosas, hay mandamiento de Dios, hay un mandato ya de Dios para que todas las gentes, los gentiles, obedezcan según la comprensión de las cosas visualizadas por Él. Es decir, Dios ya autorizó revelar todos los secretos relacionados con la salvación, con la resurrección, con la redención y restauración de todas las cosas. Tanto las de la tierra como la de los lugares
celestiales. O sea, ya no hay misterios, según esta información, según estos datos. Es decir, los secretos o misterios de Dios deben ser conocidos y comprendidos porque es una orden del Creador. Y también porque se requiere de la comprensión para que se produzca la obediencia y se logren los objetivos del Padre Celestial. Porque ¿cómo se pueden lograr los objetivos del Padre Celestial si usted no conoce las cosas, si no las ha entendido? ¿Cómo puede obedecer algo que no entiende? Las rechazará inmediatamente. Pero cuando entiende, cuando comprende, se bautiza con ellas. O sea, es decir, se responsabiliza con ellas y entonces hay acciones para que los objetivos sean cumplidos, logrados. Segunda conclusión de fondo. Dice en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 al 2. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Hallado fiel de qué? ¿De qué va a ser hallado fiel? De no comer cerdo, de no comer pavo, de no beber agua en Semana Santa, o no comer X cosa el día sábado en la noche, o bueno, toda esa serie de situaciones que manejan cada una de las religiones. ¿Será hallado fiel de eso? ¿O hallado fiel de que no, de que no, de que no, de que no, de que no? Todo eso es importante y habrá que considerarlo porque muchas de esas cosas pueden ser netamente de carácter cultural y circunscrito dentro de la escena o el escenario cultural de cada uno de los pueblos. Pero hay un príncipe opositor, Satán, y su papel es que bloquear la visión, bloquear toda esta información, toda la visualización de las cosas de Dios. Es el padre de la mentira, esmerado en vivir en su sabiduría, entre comillas. Sabiduría que a la luz de Dios es de ignorancia y vive en completa oscuridad espiritual. No descansa Satanás en hacer que muchos lo sigan sin entender sus argumentos. Ante las cosas de Dios no son comprensibles esos argumentos, por lo tanto nada creíbles. Satanás todo lo toma de la creación de Dios y tergiversa la realidad. En 1 Timoteo 4:4 dice que toda la creación del Padre es buena, pero Satanás toma de allí y luego tergiversa, cambia las cosas. Y entonces muchos siguen creyendo que las cosas son tal cual cuando realmente no son de esa manera. Entonces, hallado fiel ¿de qué? Hallado fiel, ¿qué sería? Es sin infidelidades con el príncipe opresor Satanás. No dejarse seducir ni tentar por sus contrataciones. Será fatal aquel que sea hallado infiel. Si usted ya es un administrador de los misterios de Dios y lo van a encontrar allá en la esquina contratando con Satanás, es decir, hablando con él de tú a tú para algunas otras cosas que necesita, pues olvídese de este tema. Pasará como ya le sucedió a muchos en el pasado. Dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo puede alguien agradar a Dios si no conoce su plan? Si no lo desarrolla, si no se compromete con Él. Si no se lo compromete con Él, no lo ha entendido. Si no lo ha entendido, porque no lo ha recibido bien. Pero si ya lo miró, lo observó, y lo entiende y lo comprende, va a creer en Él. Y si va a creer en Él, se va a bautizar con Él. Y si se va a bautizar con Él, va de inmediato a hacer. Entonces no puede agradar a Dios alguien que sin fe, sin tener esa visualización. Todo el mundo tiene fe en cualquier cosa. Sin visualización objetiva
de la deplorable realidad de las humanidades en esta morada, es imposible agradar a Dios. Conocer plenamente la realidad es la verdadera libertad. Visualizar la realidad y sujetarse a la verdad es la única manera de ser libres de las garras de Satán. Y trascender a este mundo para poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Todas las miradas que usted pone en las cosas de aquí serán infidelidad con respecto, digamos, a este plan de Dios. Puedo decirles cualquier otra cosa, pero cada día que nosotros creemos sacar adelante en nuestros negocios, en la política, en la religión, en cualquier otra actividad, o en nuestro crecer económico, financiero, de tenencia de las cosas, cada día que nosotros empeñamos en eso, si el resultado de empeñar ese día no es con tendencia o proyectándolo hacia ese escenario de trascender al universo y al reino de los cielos, ¿qué puedo decirles? Está complicada la cosa. En Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 40, vamos a encontrar una serie de detalles respecto a eso de la fe, acerca de la visualización real de las cosas con respecto al plan de Dios. Allí usted podrá observar qué pasó con los antiguos, por qué por la fe ellos alcanzaron el testimonio grande o buen testimonio. ¿Por qué por medio de la fe fue constituido el universo? Por la palabra de Dios. Ahí encontrará que por la fe Abel tuvo presentación de mejor ofrenda por haber entendido, comprendido y haberse bautizado con el plan. Ahí encontrará a Enoc qué le pasó por haber entendido y comprendido las cosas. A Noé, a Abraham, a Sara, a Jacob, a Moisés, inclusive hasta Rahab, que no apareció junto con los desobedientes. A Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, todos los profetas y todas las conquistas que tuvieron y todos los fracasos que tuvieron. Pero por haber entendido, comprendido y creyeron y luego se bautizaron y obedecieron. Está en sus manos reflexionar al respecto y proceder a hacer conforme sea la visualización que usted tenga de las cosas. Muchas gracias.